Bueno, ya está aquí en el estudio Luis Estrada. Buenas noches, Luis. El tema hoy, las segundas vueltas. Así es, Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Pues este conflicto que hemos estado viendo en el PAN también en el PRD, las dirigencias de los partidos Sí, que cada políticos que quien forman trae el su Pacto propia por México, reforma, ¿no? más entre los dirigentes y los coordinadores en el Senado de cada uno de estos partidos, ha ocasionado que cada quien presente pues ya sus propias versiones. Por una parte, ya hay una versión de la reforma financiera, ahora también hay una versión de la reforma política, y la que presentaron en específico el grupo encabezado por Ernesto Cordero del PAN y el líder del PRD, Miguel Barbosa, lo que buscan es, entre los muchos puntos que tienen ahí, instaurar la segunda vuelta en las elecciones presidenciales y las elecciones de gobernador. ¿Qué es esto de la segunda vuelta? Bueno, pues normalmente el mecanismo funciona de la siguiente forma. Si ningún candidato tiene el 50% más uno de los votos, entonces aquellos dos que normalmente son los primeros dos lugares pasan a una segunda vuelta en la cual por fuerza uno de los dos tiene al menos el 50% más uno, y entonces ese es el candidato que es electo presidente. La Entonces, segunda vuelta o balotaje, como le llaman en Argentina, por ejemplo, ¿no? así es, y bueno, el punto aquí es, lo que se busca en principio es generar una mayoría, pero la verdad es que la mayoría es una mayoría fabricada porque pues a lo mejor, y lo veremos en unos momentos más, no todos los candidatos que obtienen el triunfo en la segunda vuelta obtuvieron un buen porcentaje en la primera, y de hecho casi siempre lo que acaba sucediendo es que menos gente vota en la segunda vuelta que en la primera vuelta, en excepciones como en Perú, por ejemplo, que es obligatorio votar. Bueno, pues la participación de la primera vuelta y la segunda vuelta son muy parecidas, aún así baja la votación en la segunda vuelta. Entonces, en realidad estás hablando que menos gente vota por ese candidato que ahora será Y presidente. se polariza el voto. Y se polariza el voto, pero creo que la clave está, y lo podemos ver con algunos casos históricos, como lo podemos ver en pantalla. Hay, me parece, cuatro casos importantes. La elección de Saúl Menem, Carlos Menem, tuvo en Argentina, en 1989, al menos 13 candidatos participaron, y hubo 13 partidos en el Congreso. Imagínate. Una multitud. Así es. Y bueno, ganó en la primera vuelta porque la regla en Argentina es diferente a las demás. Aquí tiene 45%. Si no es 50% más uno, es 45%. Ganó en la primera vuelta, pero de cualquier forma, al menos 13 partidos formaron el Congreso en Argentina. En 89, Fernando Collor de Mello participó en la primera vuelta, ganó la primera vuelta, pero no hubo posibilidades de tener la mayoría, y entonces apenas triunfó en la segunda vuelta, lo cual teníamos en 22 candidatos y al menos 14 partidos en el Congreso. Abdalá Bucaram, en Ecuador, en 1996, 9 candidatos, 14 partidos en el Congreso, y él perdió la primera vuelta. Así que cuando llega a ser presidente tiene que lidiar con un Congreso fraccionado de 14, 15 partidos. En Perú, Alberto Fujimori perdió la primera vuelta con Vargas Llosa, y el partido de Vargas Llosa tenía la mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado, y es por eso que pues, eventualmente, igual que Abdalá Bucaram y Fernando Collor de Mello, se metieron en tantos problemas. ¿Por qué entonces, si es tan complicado hacer esta cuestión de la segunda vuelta, lo siguen buscando los países, sobre todo en Latinoamérica? Es una copia de Francia, nada más que aquí hay una diferencia. En Francia, las primeras dos vueltas de la elección de presidente se hacen con un mes de anticipación a las vueltas congresionales. Lo que vimos ahorita es que en realidad las elecciones congresionales son el mismo día que la primera vuelta. Y es por eso que si hay muchos candidatos para presidente, también hay muchos partidos. Y entonces esto hace que se fraccione el Congreso, y entonces si ahorita vemos complicaciones y necesitamos pactos, como precisamente el que da origen a esta propuesta, pues entonces estaríamos viendo la necesidad de mover la elección concurrente de legisladores. El presidente Calderón, en el decálogo, aquel famoso de reforma política, lo que proponía era que la elección del legislativo fuera concurrente con la segunda vuelta, por lo cual entonces la gente puede votar por el partido para apoyar al presidente que quiere ir a la segunda vuelta, o si no, para no fraccionar el Congreso. Me parece que esa es una buena salida. Que de alguna manera sería la explicación a por qué es tan popular la segunda vuelta. Porque la mayor parte de las democracias presidenciales en Occidente tienen segunda vuelta. De hecho, México es la excepción, parte México de las excepciones. y algún otro, Bolivia, por ejemplo, Uruguay, pero aquí el punto es que si, independientemente que haya segunda vuelta o no, la clave es dónde pones
la elección del Congreso. Si la pones entonces en la segunda vuelta, o no lo haces concurrente con la primera vuelta de un sistema así, entonces evitas que se fraccione el Congreso. Ese es el problema más grave. Bueno, pues veremos cuál es la solución que toma nuestro Congreso en los próximos meses. Así es, Héctor. Muchas gracias, Gracias, Luis. Héctor. Buenas noches.